¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Calidad Ganadera. Las cámaras del canal de la producción se trasladaron hasta la zona de Itacurubí de la Cordillera para conocer más acerca del manejo del pastoreo racional, los beneficios que esta técnica presenta, tanto para poder realizar un mayor aprovechamiento del uso del suelo, de las pasturas y para también mayor beneficio de los animales. Conoceremos más acerca de este sistema rotativo y los beneficios que logran en esta zona altamente productiva del país. Los detalles a continuación en esta edición de Calidad Ganadera. El pastoreo racional ha sido caracterizado como un sistema de manejo basado en armonizar los principios del desarrollo de los pastos con las necesidades de los animales y el mejoramiento del manejo del suelo a través de procesos bióticos bajo la intervención del hombre. El equipo de Canal Pro llegó a la localidad de Itacurubí de la Cordillera, donde se encuentra el establecimiento Don Albito Loma. La finca cuenta con 470 hectáreas, de las cuales en 220 se practica el pastoreo racional con el asesoramiento técnico de Alfa Grama. Técnico agropecuario, soy originario de Misiones, Santiago, y mi empresa se dedica a hacer asesoría y acompañamiento en proyectos de pastoreo racional. El pastoreo racional es una técnica creada por André Boissan en los años 50, donde escribió varios libros referentes al tema y dictó leyes en las cuales se basa el sistema y que básicamente respeta el ciclo biológico del pasto para beneficiar a la vaca. Entonces se cosecha el pasto en su punto óptimo y el animal tiene abundante pasto y de calidad. Eso beneficia al suelo, beneficia a la planta, beneficia al animal y por ende al productor. André Boissan era normando de Normandía, Francia, y estudió varios años el comportamiento, la fisiología de la planta y también el comportamiento animal. En el país ya se manejaba en los años 80. El pionero de pastoreo racional en Paraguay fue don Guillermo Lebrón Boedner. Él en los años 80 ya implementó sistemas, proyectos de pastoreo racional. Capi Iberá es uno de los más conocidos, en los cuales también él escribió un libro al respecto, y yo tuve la gracia de conocerlo a él en la Facultad de Agronomía en el segundo año, en una charla que él dio y explicando, mostrando los beneficios del proyecto Capi Iberá y dando a entender lo que es el sistema. Desde ese entonces yo tuve la certeza de que esa es la herramienta fundamental para el productor pecuario. Como el pastoreo racional lo dice, se trabaja con el raciocinio, digamos. No es rotación simplemente. Uno puede hacer rotación con 2 potreros, pero eso no beneficia al animal ni al pasto. Lo que el pastoreo racional hace es respetar el ciclo biológico del pasto, que tiene la capacidad de ser colectada varias veces al año. Entonces, a través de los potreros y con la herramienta barata del alambrado eléctrico, hacer potreros en los cuales los animales puedan entrar, comer en el menor tiempo posible el pasto y dejarlo descansar. Entonces el pasto vuelve a completar su ciclo y ahí de nuevo el animal vuelve a entrar. Eso hace que el suelo, al tener el pasto la posibilidad de desarrollarse foliarmente, aéreamente, hace que las raíces y el suelo, las raíces también profundicen y descompacten el suelo. La gran concentración de animales en pequeño espacio hace que se fertilice con las deyecciones y la orina de los animales el potrero y cree más humus en el suelo, lo que da mayor vida al suelo, lo que da fertilidad al suelo. Yo he trabajado en prácticamente todos los departamentos del Paraguay y donde hay pasto, donde crece pasto, es factible hacer pastoreo racional. Yo creo que Alfa Grama
por sí creció o nació, digamos, cuando conocí a don Guillermo Lebrón, porque él sembró en mí una semilla, digamos, de inquietud y de interés sobre el pastoreo, que en el año 93 fui investigando, recorriendo establecimientos, viajé al Brasil a conocer proyectos de profesionales que están en el tema, fui a Argentina, monté proyectos también en Argentina y digamos que fue todo un proceso en el cual yo cada vez iba tratando de concientizar más a los productores en llegar a este sistema. Anteriormente me dedicaba más a alambrado eléctrico, subdivisiones, pero donde el productor realmente encuentra un beneficio para su suelo, para su pasto, para su animal y para su economía, para la productividad, es con el pastoreo racional. Alfa Grama es una empresa nacional que se dedica al acompañamiento, seguimiento y asesoramiento de producción sobre pastoreo racional. El servicio que se ofrece es de acompañamiento, seguimiento, asesoramiento para implementar el proyecto de pastoreo racional y evitar los tropiezos que muchas veces las personas que iniciaron por cuenta propia tuvieron y que lastimosamente tuvieron malas experiencias. Entonces, con el asesoramiento, que es el costo más bajo en todo el sistema, en toda la implementación del sistema, que aparte hablando también, el más fuerte, digamos, es el alambrado eléctrico, ¿verdad? Si no hay deficiencia de aguadas, el agua también un costo muy alto. El asesoramiento facilita al productor a incurrir en menos errores y lo que yo brindo es acompañarle al productor para que lo más antes posible él pueda recuperar su inversión y empezar a ser productivo mejorando su campo. Lo primero que uno tiene que hacer es recorrer el campo. Uno no puede en una computadora, por internet, hacer una planificación. Uno tiene que recorrer el campo, tiene que conocer el campo, tiene que ver las variables que hay en el campo, las infraestructuras existentes, el personal, en fin, todo se evalúa, el tipo de campo, si es campo natural, si tiene pasturas implantadas, todo se evalúa en un conjunto para ir dando propuestas al productor de acuerdo a su posibilidad, ir llevando adelante el proyecto. El productor es el que decide, de acuerdo a las condiciones del pasto, a cuál potrero irá el ganado. Este factor humano es quien dirige el sistema pastoril y no debe ser el animal que coma cuando, dónde y cómo quiere. El asesoramiento, mi recomendación es hacer un seguimiento, un acompañamiento de por lo menos 2 años, mínimamente 1 año. ¿Por qué? Porque en ese tiempo nosotros pasamos un invierno, pasamos primavera, verano, pasamos épocas de seca, pasamos lluvias, pasamos heladas, fríos y en un año siempre es diferente al siguiente. Entonces, un acompañamiento ideal sería mínimo de 2 años, puede ser de 1 año. Y dependiendo, digamos, de la permanencia de los encargados, de los propietarios, hay proyectos que yo acompañé ya más de 5, 6, 7, 8 años. Para que el pasto cortado por el diente del animal pueda dar su máxima productividad, es necesario que entre 2 cortes realizados en el mismo lugar haya pasado suficiente tiempo que permita al pasto almacenar las reservas necesarias para comenzar a rebrotar y un desarrollo impetuoso y rápido.
Según las normas internacionales de la OIE, el bienestar animal designa el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere. En ese sentido, el sistema de pastoreo racional permite y busca que el animal siempre esté en un estado de confort. Como uno maneja todos los días o día de por medio a los animales, se crea un vínculo muy estrecho entre el humano y el animal, y un respeto también. ¿Por qué? Porque el animal sabe que el humano le va a llevar a un buen potrero con buen pasto, sabe que le va a llevar a un área social donde hay agua, hay sombra, suplemento mineral. Entonces ese vínculo se vuelve tan estrecho que, como suelo decir, los animales se vuelven como lecheras, lo siguen a uno como si fueran lecheras mansas. Ahí también está en juego también el tema de la seguridad de las personas que trabajan con los animales. Hay mucho menor incidencia de accidentes, y en el corral, por supuesto, los animales también tienen un comportamiento mucho más dócil. El trabajo, al ser llevado con el pastoreo racional, se vuelve muy liviano y muy fácil para las personas. En todos los países del Cono Sur se está implementando cada vez más. Hay muchas personas referentes en cada país, o varias en cada país. Cada vez son más las personas que están incurriendo o están implementando el sistema, porque ven que realmente es una producción que puede llegar a ser, inclusive, que creo que va a llegar muy pronto, mercados de productos sustentables o ecológicos, con carne ecológica producida a pasto. Sobre todo que primero uno atiende mucho el aspecto de bienestar animal. El animal no sufre, con buena planificación, en condiciones normales, no sufre los embates, digamos, de las sequías, de las inundaciones. Si bien es cierto, se sufre también, pero es mucho menor. Por otro lado, en el aspecto ecológico, un pastizal, una pradera natural bien manejada, captura carbono. Es un aspecto que ya en Costa Rica se está trabajando mucho. Se tienen mediciones en las cuales se estudiaron y se establecieron, o se descubrió que la emisión de metano de los bovinos es mucho menor a la captación de carbono por medio de las gramíneas de los pastos que se utilizan dentro del pastoreo racional. La ganadería regenerativa es un modelo armónico que busca el desarrollo de ecosistemas que satisfagan las necesidades humanas y que sean económicamente viables y sostenibles en largo plazo. Hoy se habla mucho de ganadería regenerativa, y con el pastoreo racional nosotros en poco tiempo regeneramos, pero pasamos ese límite. ¿Por qué? Porque si nosotros regeneramos, estamos volviendo a una situación anterior de clímax, digamos, de esa pradera. Sin embargo, nosotros, habiendo alcanzado ese clímax, nosotros continuamos produciendo y beneficiando al calentamiento, al efecto invernadero, o sea, disminuyendo, el efecto invernadero a través de la captación de carbono. O sea que no regeneramos, o sea, sí regeneramos, pero vamos escalones más arriba, porque vamos, aparte de regenerar, producir cada vez más sin degradar. El pastoreo racional te permite predecir en el tiempo lo que va a ocurrir, teniendo en cuenta las variables climáticas, las variables estacionales. Y por supuesto, a veces yo le comento a los ganaderos que nos vamos a volver agricultores, pero agricultores en el sentido de cosechar pasto, y nosotros no vamos a ser los cosechadores de pasto, van a ser las vacas. O sea que, pero sí utilizar el concepto de agricultura. Porque el concepto de fisiología, cosechar el pasto en el punto óptimo. El agricultor cosecha sus granos en el punto óptimo. De hecho, un proyecto de pastoreo racional bien implementado,
puede hacerle competencia a la agricultura. ¿Por qué? Porque nosotros no utilizamos prácticamente, no son imprescindibles las maquinarias. Con la inversión inicial que serían los alambrados eléctricos y las aguadas en caso que haga falta, uno puede ser mucho más eficiente y por ende puede, dependiendo digamos del tipo de pasturas o de pastos implantados, llegar a hacer competencia con la agricultura. Y si bien es cierto, está la ganadería intensiva a corral, que depende mucho del grano, de los granos, nosotros estamos trabajando con sol, agua y por ende nos sale el pasto gratis. El año pasado fue bastante complicado para la ganadería por la caída del precio y principalmente por las complicaciones climáticas. Nosotros hace 1 año y medio estamos en el proyecto, empezamos con el proyecto y el año pasado problema de pasto no tuvimos. Los tajamares que habían se nos fueron ensuciando, se nos fueron encharcando, se nos fueron embarrando y tuvimos esa dificultad. Pero los animales se resintieron un poco por la calidad de agua que recibieron, pero pues pudimos subsanar gracias a unos bebederos que instalamos y el animal al recibir esa agua de calidad empezó a manifestar otro perfil, digamos, empezó a realmente notarse la diferencia entre el consumo del agua de tajamar y el consumo de agua, digamos, limpia. El pasto lo que necesita para desarrollarse es ser comido y descanso. Nosotros en el sector donde empezamos a trabajar, a implementar el sistema en este establecimiento, teníamos sobrepastoreo con baja carga. Prácticamente con 0,8 cabezas por hectárea nosotros teníamos el campo pelado. Empezamos los trabajos a los 2 meses, eso con las buenas lluvias de octubre, noviembre y diciembre, esos pastos porreros se recuperaron y a partir de ahí empezamos a utilizar en forma, digamos, ya racional, y eso lo que hace es que uno pueda aprovechar, una vez que el pasto se desarrolló todo, aprovechar un 60, 70, hasta 80% de la oferta forrajera y después darle un descanso oportuno. En el caso de que se disponga, es una herramienta muy interesante, sería una rotativa, si es que hay excedente, para reincorporar esa materia orgánica al suelo que va a crear humus y por ende dar vida al suelo y fertilizar el suelo. El tiempo global de ocupación de una parcela por el ganado deberá ser lo suficientemente corto como para que el pasto cortado al iniciarse el tiempo de ocupación no vuelva a ser cortado por el diente del animal antes de que ellos dejen la parcela. Para que un animal pueda dar rendimientos regulares, es necesario que no permanezca más de 3 días en una misma parcela. El acceso a agua es fundamental para que el sistema pueda dar los resultados esperados. En el establecimiento Aldito Loma, los potreros están divididos en lotes de 4 y 2 hectáreas y los animales quedan en cada piquete de acuerdo a la disponibilidad forrajera. Nosotros empezamos prácticamente con lo que había. Lo único que se invirtió fue en alambrados. Utilizamos ya los tajamares y los cauces de aguas existentes y con eso nosotros ya arrancamos, ya pudimos arrancar. Depende mucho del poder de inversión del propietario, de la forma de encarar eso, porque lo principal, lo fundamental es poder empezar un proyecto y llevarlo a cabo en forma, digamos, correcta.
Entonces, si no hay posibilidad, digamos, de hacer un 100% del establecimiento, ir haciéndolo por sectores. Entonces, ir utilizando un sector del establecimiento, manejarlo adecuadamente, pasar al siguiente y así llegar a completar el 100% en el caso de que así se planifique, ¿verdad? Todo en base a la planificación y con la disposición, la disponibilidad del propietario, ¿verdad? Depende mucho del potrero. Hay potreros en los cuales hay más pastos rastreros y hay potreros en los cuales, por la situación anterior del manejo, hay pastos más erectomatosos. Entonces, dependiendo del potrero, uno puede hacer que se aproveche más uno u otro, ¿verdad? Lo ideal es aprovechar los dos en forma correcta, ¿verdad? Pero hay veces que dependemos mucho de la disponibilidad de animales y de los lotes y de las categorías. Entonces, manejarnos de acuerdo a la disponibilidad de esos animales para poder utilizarlo como herramienta, digamos, para aprovechar bien. Para eso se planifica, una vez iniciado el proyecto, conociendo el campo, uno va vamos haciendo mediciones de oferta forrajera, vamos viendo la calidad de los pastos, entonces se va previendo la carga que uno va a poder soportar en un invierno o en una seca. Yo diría que todos los campos son aprovechables. Tenemos campos bajos, tenemos campos altos, tenemos campos inundables como el Bajo Chaco, que tienen sus limitaciones, y cada establecimiento en cada zona, en cada región, requiere de una evaluación antes de empezar cada proyecto, teniendo en cuenta esas variables, ¿verdad? El Chaco paraguayo es una región donde la ganadería se ha desarrollado de forma exponencial. Sin embargo, la degradación de la pastura es un problema actual. Alfagrama se encuentra realizando trabajos en la zona con resultados positivos. Es posible, y yo tengo proyectos en los cuales en el año nosotros ya llegamos a duplicar la producción promedio del Chaco y sin necesidad de hacer los mantenimientos, los trabajos de mantenimiento que generalmente se hacen en el Chaco cada 4, 5, 6 años, con la implementación o subsolado, ripper, cuchilla para descompactar, airear el suelo. Nosotros con el pastoreo racional y con la ayuda de una desmalezadora, una rotativa, logramos muy buenos resultados, 100% de cobertura, y hoy por hoy nosotros no estamos desparasitando, no estamos bañando, no hacemos intervención, digamos, sistemática con producto veterinario, a excepción de alguno que esté con algún problema, ¿verdad? Pero en ese establecimiento nosotros estamos haciendo producción prácticamente orgánica y biológica. Para el manejo de los lotes se trabaja con cerca eléctrica con 2 hilos de alambre. Asimismo, buscan que el ganado se adapte al sistema previamente. Todos los animales que van a entrar y que entran al sistema son previamente escolarizados. Se les enseña a respetar, primero a conocer y a respetar el alambre eléctrico, que al principio tienen miedo, pero después ya lo respetan y ya saben sus límites por las dimensiones de los potreros. Y inclusive yo tengo experiencia de establecimientos donde se quedaron sin energía y quedaron varios días sin energía. El alambrado eléctrico no tenía corriente y el animal, por el buen manejo, por las buenas cargas y las buenas rotaciones, ellos ni tocaban el alambre eléctrico. Al diseñar el proyecto, al recorrer el campo, al diseñar el proyecto, uno tiene en cuenta las aguadas existentes y hace una planificación en el caso de que haga falta, digamos, aguadas complementarias, ¿verdad? A modo de que el animal no tenga que desplazarse grandes extensiones, grandes distancias para tomar agua, ¿verdad? Para nutrirse de agua, y en ese transcurso perder todos los kilos que ganó en el potrero, porque en el potrero prácticamente el animal camina lo menos posible.
Entre los nuevos conceptos de la ganadería, sin lugar a duda, se encuentra el sistema de pastoreo racional. Yo sufrí eso en carne propia porque mi padre tenía campos y pude lograr hacer mi primera experiencia apotrerando una hectárea y dejando descansar, metiendo los animales, sacando. Y realmente pasa mucho por el desconocimiento y por el desaprender lo que anteriormente aprendimos. Si toda la vida aprendimos o nos enseñaron a manejar de una forma los animales, manejarnos en el campo, difícilmente o nos cueste mucho abrirnos a una nueva forma de manejar los animales, de tratar los animales. A mí me costó, pero leyendo, visitando proyectos, estudiando, uno puede llegar a eso, digamos. Es un poco una predisposición y muchas veces también es la necesidad de un productor a que su establecimiento sea rentable. Un proyecto llevado medianamente bien, al año uno recupera la inversión en kilos producidos por hectárea año. Un animal en un campo natural puede ganar fácilmente entre 400 a 600 gramos de peso en forma diaria. Con el sistema de pastoreo racional se puede realizar el ciclo completo de la producción ganadera: cría, recría y engorde. El sistema no exceptúa el uso de algún suplemento para alguna categoría. Sin embargo, el fundamento y la base principal de este sistema es la pastura. El técnico agropecuario Gustavo Marín nos habló de algunos malos manejos, como la quema del pastizal. La quema de campos es una práctica de manejo muy habitual en Paraguay y en varios países de Sudamérica, inclusive África, Australia, y es un enemigo, digamos, de la producción. Lo que estamos haciendo con el fuego, quemando campos, es quemar nuestra biomasa, quemar nuestro forraje, quemar nuestro abono orgánico que alimenta a los microorganismos del suelo, que crean el humus y que crean fertilidad. O sea, al quemar campos nosotros nos quedamos sin forraje, nos quedamos sin fertilización y les ponemos al suelo a la erosión eólica e hídrica. Yo mismo practiqué esa práctica, valga la redundancia, pero con los años me fui dando cuenta de los perjuicios que le estamos haciendo al suelo, al pasto y al medio ambiente. La práctica de la quema es una práctica en teoría para limpiar campos, para limpiar malezales, que es consecuencia del pastoreo continuo y de la selectividad de los animales. Los animales son selectivos en un pastoreo extensivo y ellos prefieren, por supuesto, siempre los pastos más tiernos, los rastreros, los brotes nuevos, y van dejando de lado las plantas o los pastos erectomatosos que se encañan más rápido y que el animal ya no prefiere. Justamente en este caso, antes de empezar el proyecto, el fuego se inició en los vecinos y agarró el campo, ¿verdad? Ya no se pudo contener y entró al campo. Con la herramienta del pastoreo racional, lo que nosotros hacemos en esta época crítica es pastorear primero los potreros que están linderos a los vecinos para disminuir esa cantidad de masa que puede ser combustible, ¿verdad? Y poder mitigar el efecto y que entre el fuego al campo. Una vez que el campo se quema, como se ve en la imagen, el animal prácticamente no tiene que comer. Si es en una época seca o invierno, así como estamos ahora, y viene heladas, se va a tener que sacar los animales del campo, o los animales se van a realmente resentir o inclusive hasta morir, dependiendo de qué tanto del campo se quemó. En experiencias mías, nosotros en campos realmente que estaba muy enmalezado, digamos, con mucho combustible, digamos, se llegaron a quemar
sectores donde al año, después de pasar un año de lluvias y de estar descansados esos potreros, ese sector no se recompuso el tapiz del suelo, mientras que nosotros en el esquema de pastoreo racional, en el esquema de rotaciones, en los potreros que ya estaban en el circuito, teníamos abundancia de pasto. Un campo quemado requiere de un buen manejo para recuperarse completamente y se debe evitar un sobrepastoreo. Este potrero es el potrero que vimos recientemente quemado, totalmente quemado, donde se empezó a recuperar, pero los animales permanecieron en el potrero. En este potrero, en este sector, habían 100 hectáreas y en esas 100 hectáreas, 80 cabezas mantenían sobrepastoreado el potrero y pelado, como se ve en la imagen, como si fuera una cancha de golf. Lo aconsejable es condenar, como se dice, el campo o sacar los animales del potrero o del sector para que el suelo se vuelva a recuperar lo más rápido posible. Ahí el suelo está expuesto a la erosión eólica e hídrica. Y esa erosión nos lleva a la fertilidad del suelo. Los 5 o 10 centímetros del suelo son los más fértiles y es lo que perdemos por culpa de este tipo de prácticas. El tipo de campos de pastizales o de campos naturales, y en general, lo que uno tiene que buscar es cobertura. O sea, buscar que todo el suelo, que no hayan suelos desnudos, suelo descubierto. Es sobre todo eso. Porque cada pasto tiene sus tiempos fisiológicos de crecimiento, pero lo importante es tener un tapiz de pasto. La biodiversidad de microorganismos en un potrero es bastante importante para la descomposición de las materias orgánicas. Uno de los grandes aliados en la fertilización, en la descomposición de las heces de los animales son los escarabajos estercoleros. Por eso, como norma o como práctica, no es recomendable el uso de ivermectinas, que son antiparasitarios muy buenos, son de gran eficacia, pero de una alta residualidad que hace que la bosta del animal no se incorpore rápidamente al suelo porque mata a los microorganismos que de ellos dependen, como el escarabajo estercolero. Imagínate nomás que si vos tenés 100 cabezas en un potrero de 1 hectárea, por decirlo así, cada animal adulto te defeca y orina más o menos 35 kilos entre bosta y orina. Eso sería entre 1.500 kilos de abono orgánico. Si ese abono orgánico está con residuos de productos como la ivermectina, que son muy fuertes, ¿verdad? El proceso de degradación de esas bostas se dificulta, inclusive se momifican, se endurecen y quedan ahí años, a menos que el animal venga y pise y lo disuelva, digamos. Y por supuesto, los escarabajos estercoleros, los gusanos, las lombrices, hasta cupií, termitas se alimentan de la bosta de los animales y hacen eso que se incorpore al suelo como elementos biodisponibles para las raíces de los pastos. Un correcto manejo y por ende el descanso del potrero permitirá el surgimiento de algunas plantas naturales de cada zona que cumplen un papel importante dentro de este sistema productivo. Uno, al darle descanso a estos campos naturales o praderas pastizales naturales, crea las condiciones para que ella vuelva a expresar lo que está dentro suyo. Ahí en cada metro cuadrado de estos pastizales hay miles de semillas en estado latente que por el sobrepastoreo, por la exposición constante de repente del sol al suelo, solamente le da oportunidad a las especies de mayor crecimiento, de más rápido crecimiento y menor, y no permiten a las otras especies como leguminosas que aportan nitrógeno al suelo, fertilizan el suelo y también de proteína de alto valor para los animales. O sea,
la diversidad de especies que se forman después de los descansos, de las buenas rotaciones, de las buenas cargas, hace que surjan especies como el tajá, el pega que nosotros conocemos, y muchas otras especies, inclusive espinosas, que el animal, porque huele, porque a través del olfato identifica que esa planta tiene elementos que ella requiere, el animal lo consume. El pastoreo racional considera la subdivisión del área, así como el suministro de agua limpia y fresca a los animales, entre otros factores a tener en cuenta desde la gestión de las pasturas a la sanidad animal, la conservación del medio ambiente y la gestión de todo el sistema de producción. De esta manera compartimos parte de la experiencia de los productores, quienes toman la decisión de la disposición del potrero para beneficio del ganado conforme a la recuperación de las pasturas. Todo esto dentro de las nuevas técnicas de manejo que hoy día observamos en la ganadería. Los invitamos a que sigan disfrutando de nuestra programación. Nos volvemos a encontrar en una próxima edición de Calidad Ganadera.